Quizá, hermanos, una de las necesidades de cada hijo de Dios es la firmeza espiritual, ya que el Señor Jesucristo dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No que la salvación esté siendo construida por obras y al final si hacemos suficiente buenas obras, pues nos vamos a salvar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es la enseñanza del pasaje. La enseñanza del pasaje es que la perseverancia en los caminos del Señor comprueba la salvación. Diríamos que no interpretaríamos mal el texto si decimos: el que persevera hasta el fin, ese es salvo. Pero la mayor virtud de un cristiano es estar firme en los caminos de Cristo, y la deshonra más grande es no perseverar en los caminos del Señor. De veras que yo ni siquiera quiero pensar en casos así. Hay varias posibilidades de esto. Surgiría todo un tema. ¿Qué pasa con aquellos que no perseveran en los caminos del Señor? Y es una de las dudas que siempre asaltan a muchos creyentes en Cristo. Personas que saben que inclusive se bautizan, son miembros de iglesia, tienen cargos y de momento pues se retiran por una cosa u otra y ya no quieren nada con el Señor, y los vemos hasta en cantinas, en borracheras, en bailes, en todo eso, y dicen ¿qué? Y a veces nos alentamos al decir: es que el hermano cayó y ahorita está caído, pero Dios lo va a levantar, y pues está caído el hermano, pero le pertenece al Señor porque un día lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. Cierto es que sí está la posibilidad de que un hijo de Dios tropiece y caiga, un verdadero salvado. Pero también hay otra verdad con relación a esto. Si un verdadero salvado tropieza por desobediencia, por someterse a la carne en lugar del espíritu, y cae, va a ser la persona más infeliz. Dios no lo va a dejar allí. Inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar, lo empieza a redarguir, lo empieza a reprender y lo levanta. No se queda allí. Pero a veces nosotros nos topamos con casos de años, y no nada más de años, nos topamos con casos que nunca ni inclusive regresan, y tratamos de hasta cierto punto apagar nuestra conciencia o engañarnos, decir: pobrecito, pues cayó, pero sí le pertenecía al Señor. La otra verdad existente a esto es que muchas de las personas que se retiran, caen y ya no quieren nada con el Señor es porque nunca le pertenecieron en realidad. Solamente fueron religiosos, pero perdidos. No que no hayan hecho una decisión por Cristo, o que no se hayan bautizado, o que no hayan sido miembros de iglesia. No, sino que nunca en realidad tuvieron la salvación que Jesucristo vino a darnos. Nunca moró el Espíritu Santo en ellos. Así que en realidad no tenían fuerza. Se retiran, se van y nunca quieren nada con el Señor. No podemos decir que la persona perdió su salvación. No la perdió, porque el que tiene la salvación nunca la pierde. Pero sí podemos decir que la persona no fue salva. Por eso la perseverancia en los caminos del Señor es una de las pruebas de que una persona pertenece. Una de las muchas pruebas que hay que la persona pertenece verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que surge pues la pregunta que ya decíamos en el tema y la mencionaba nuestro hermano: ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? ¿Cómo podemos estar siempre tomados de la poderosa mano de Dios? Hay muchos pasajes de la Escritura, pero este pasaje que leímos nos dan 7 cosas que nos ayudan a estar firmes en el Señor. 7 cosas. Estoy hablando de Filipenses 4, 1 al 9. 7 cosas que nos ayudan a estar firmes en el Señor. En primer lugar, teniendo buenas relaciones con los hermanos. Dice Filipenses 4:2:
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí la palabra de un mismo sentir se refiere que ambas piensen conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios nos enseña, conforme a lo que Dios nos dice. Es lo mismo que decimos, hermanos. Seamos no solo cristocéntricos, la Biblia sea la guía de fe y de práctica de nosotros. Es obvio que Síntique, Evodia y Síntique no pensaban, no tenían el mismo pensamiento en el Señor. La razón es que no se adaptaban a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaban teniendo tremendos problemas allí. En este caso, entonces, teniendo buenas relaciones con los hermanos, el amor, el perdón, el no ofendernos debe ser reales en nosotros. No deben ser teóricos. Muchas veces en las iglesias encontramos muchos hermanos que estas frases son teóricas, son conocimiento, pero no es parte de la persona, no aterrizan en una vida práctica en eso. Muchos se retiran de los caminos del Señor por tener malas relaciones con otros hermanos. El vivir en paz y ser pacíficos debe ser parte de nuestro diario vivir. También muchos se retiran porque no son pacíficos ni pacificadores y llega el momento que ya no pueden convivir con los demás. Ya se sienten incómodos en la misma iglesia. Yo siempre puedo decir, hay un dicho allá por Guerrero muy pues ni lo he analizado tanto para sacarle la completa enseñanza a ese refrán, pero dicen, mucha gente ve moros con tranchetes. ¿Qué significa? Quién sabe, investiguenlo bien. pero la idea es que están viendo cosas en donde no existe. Ven muchas cosas en donde no existen las cosas. Allí las están viendo y las hacen reales, tan reales que las hacen suyas y las viven sin que estas cosas existan. En este caso. Entonces, hermanos, teniendo buenas relaciones con los demás hermanos, pues es una de las cosas que nos ayudan a estar firmes en el Señor. En segundo lugar, ayudando a que los hermanos tengan buenas relaciones. Dice el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense bien, hermanos, estas mujeres habían sido parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Y él acepta que son salvas. Él acepta aquí que son salvas. Dice que todos los colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este testimonio no podemos hacerlo a un lado, hermanos. Él está diciendo, el apóstol Pablo, por revelación divina, que estas personas le pertenecían al Señor, que eran verdaderamente salvas. Entonces, ayudando a los hermanos para que tengan buenas relaciones. Porque todos debemos combatir el mal con el Evangelio de Cristo, en plena paz y armonía. Desde luego, desechando todas aquellas cosas que quitan esta armonía. Porque si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, debe haber armonía en los salvados y no discordias o cosas que nos hagan vivir mal. Hay cosas... Hermanos, a mí me gusta resolver en mi ministerio, siempre he resolvido problemas difíciles doctrinalmente hablando para resolver. Y les voy a decir una verdad, y lo digo con toda humildad, me he vuelto especialista en resolver problemas difíciles doctrinalmente hablando. Le doy muchas gracias a Dios, la honra y la gloria es dada a Dios, no al hombre, en este caso. Pero, por ejemplo, alguien me decía, hermano, si aquí en la tierra no podemos estar
A veces ni siquiera una hora, porque ya estamos desesperados y queremos salirnos o eso. Luego, muchos dicen mucho culto, que miércoles, viernes, que domingos. ¿Y qué cuando estemos en el cielo entonces? Si allá es un día eterno. Y dice que le serviremos a Dios día y noche. La palabra día y noche no porque vaya a haber noche, sino porque está hablando nuestro lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Día y noche, porque son las dos cosas que conocemos nosotros. Pero es un día eterno, no va a haber noche, dice la Biblia, en aquel lugar. Entonces, ¿cómo le van a hacer las personas que no pueden estar poco tiempo aquí? Le dije a la persona, gracias a Dios que Dios nos resolvió este problema. ¿Saben por qué aquí nos cuesta mucho trabajo esto? Por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Le damos más lugar a la naturaleza pecaminosa y todas las cosas se complican. Le damos lugar al Espíritu a que nos guíe y nos gobierne, todas las cosas se hacen fáciles. Dios lo resolvió. ¿Cómo resolvió este problema Dios? Pues dándonos un cuerpo nuevo, sin pecado. Allá no tendremos la naturaleza pecaminosa. Vamos a estar en ese día eterno adorándole, siempre sirviéndole al Señor allá en el cielo, sin sentir cansancio, ni pereza, ni nada, ninguna cosa negativa. Dios resolvió este problema, hermanos, precisamente al prometernos cuerpos nuevos sin pecado allá. Si no, verdaderamente sería un problema. Los que no pueden estar mucho tiempo a veces en el templo se enfadan o son infieles en asistencia. Entonces, con un cuerpo de esta naturaleza allá, ¿cómo estarían? No podrían estar allá en la presencia del Señor. Definitivamente. Gracias a Dios que Dios resolvió este problema con la glorificación de nuestros cuerpos. Ayudando a que tengamos buenas relaciones, demostramos que estamos firmes en el Señor. En tercer lugar, regocijándonos en el Señor siempre. Dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque en el gozo está la complacencia en el Señor. Los que no están gozosos no se regocijan, porque el gozo demuestra lo que hay dentro de nosotros y lo manifiesta hasta el exterior. Estando siempre gozosos, demostramos que estamos firmes en el Señor. Y fíjense, dice, estad siempre gozosos. Dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Hagamos énfasis en la palabra siempre y pongámosla con mayúscula. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es que quizá muchas veces el apóstol ya había enseñado la necesidad de los hijos de Dios de vivir en regocijo, en gozo, en alegría. Y quiero decirles que le estaba hablando a gente muy perseguida, gente que estaba dando su vida por el evangelio de nuestro Señor. No le estaba hablando a gente en donde no había persecuciones, ni todo marchaba viento en popa, no. El apóstol le estaba hablando a gente, bueno, les habla a gente de todos los tiempos, de cualquier forma, haya persecución o no, pero en ese momento, al estar escribiendo a la iglesia de Filipenses, precisamente todas esas regiones y todo en donde se predicaba el evangelio, había mucha persecución, los metían a la cárcel, los mataban y tantas cosas que les hacían a los hijos de Dios por ser seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el apóstol les dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Entonces, estando siempre gozosos, demostramos que estamos firmes en el Señor. En cuarto lugar, siendo gentiles con los demás, dice el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
siendo gentiles con los demás, porque demostramos ser controlados por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es amable y no es déspota ni grosero con las demás gentes. El Espíritu Santo es Dios mismo y su comportamiento siempre es no pecaminoso. Porque también demostramos que estamos esperando a nuestro Salvador y sabemos que en su segunda venida le daremos cuenta de nuestro diario vivir. El apóstol recuerda y dice: el Señor está cerca. En otras palabras, en algunas iglesias se nombra Maranata, que quiere decir el Señor viene o el Señor está cerca, su segunda venida. Siendo gentiles con los demás, demostramos que estamos firmes en el Señor. En quinto lugar, dependiendo de Dios para todo en oración. Dice el verso 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pongamos énfasis y con letra mayúscula: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Dependiendo de Dios para todo en oración, sin afán ni ansiedad por lo que nos pasa, pero sí orando con ruegos y acciones de gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él está pronto a escucharnos y a contestarnos. Si así lo hacemos, Dios con su paz nos guardará y nos preservará en Cristo Jesús, como nos dice precisamente el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si dependemos de Dios en oración para todo, demostramos que estamos firmes en el Señor. En sexto lugar, pensando en todo lo que es bueno y agradable a Cristo. Dice el verso 8, pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hacer esto nos concentra en la voluntad de Cristo y nos hace tener la mente de nuestro Señor. También hacer esto nos hace apartarnos de la corrupción que hay en este mundo con los pensamientos y sentimientos y a veces la voluntad misma que nos lleva a hacer aquello. Si pensamos solo en lo bueno y nuestra mente está solo saturada de buenos pensamientos, estamos siendo firmes en el Señor. Y por último, en séptimo lugar, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, dice el verso último 9 del pasaje que estamos considerando: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol sí estaba firme en el Señor, lo demostró una y otra vez en su diario vivir. Con el apóstol estaba el Dios de paz y lo estará también con nosotros si vivimos como vivía el apóstol Pablo. Dice claramente allí el pasaje: esto haced, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Seguir el ejemplo de los que están firmes es estar firmes también nosotros, y solo así se está firme también en el Señor. De hecho, hermanos, todo cristiano debe estar firme en el Señor. Por esto, porque esto nos va a ayudar. Si estamos firmes en el Señor, nos va a ayudar en 4 cosas. Nos ayudará para perseverar en los caminos de Cristo. Nos ayudará para ser fieles a Cristo. Nos ayudará para vivir vidas apartadas del pecado. Y desde luego que nos ayudará para que nuestra vida le agrade a nuestro Señor. Por eso, hermanos, dijo el Señor Jesucristo:
que cuando Él venga por segunda vez, un día sus hijos, aquellos fieles que vivieron una vida firme en el Señor, fueron fieles a Él, les va a decir: bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una de las necesidades, hermanos, de los hijos de Dios es estar firmes. Ahorita, hermanos, en los tiempos en que nosotros nos está tocando vivir, a mí no me ha tocado ver tantas cosas y tantos problemas. Isaí, yo creo que él lo dice muy a menudo en las idas que anda por allá arreglando algunos problemas, ayudando a algunas iglesias en arreglar en problemas existentes. Yo nunca había visto tantos problemas en las iglesias, tantos pleitos, tantas riñas, tantos hermanos lanzándose en contra de los pastores, tantos pastores a veces viviendo mal, o gente que no es ni siquiera llamada, ocupando púlpitos y haciendo desastres también en las mismas iglesias por lo mismo, porque están ocupando un cargo que Dios no les dio. Acuérdense, hermanos, el pastorado no es para quien hable bien, o para quien quiera, o para un líder, que yo soy líder, me voy a poner al frente. El pastorado no es para eso. El pastorado tienen que llenar requisitos específicos, ser llamados por Dios al ministerio, y que el Espíritu Santo de Dios les dé el don de pastor. Ahorita esto se ha estado desbaratando, hermano, en las iglesias. Ya cualquier líder o cualquier persona, pues tú pásale, tú sé el pastor de la iglesia. Como que no estudiaron la Biblia. Yo no sé cómo estudian la palabra del Señor para concluir en cosas tan erróneas. Cuando una persona ocupa un lugar que Dios no le ha dado, pues de por sí es todo un desastre, va a ser todo un desastre. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? Y si aquellos días no fuesen acortados, dijo el Señor Jesucristo, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Necesitamos a nosotros, pues, aprender a estar firmes en el Señor, a vivir siempre para el Señor, ser cristocéntricos y que la Biblia sea la guía de fe y de práctica de nosotros. Y vivir siempre en paz, busquemos la paz, busquemos la concordia, busquemos la armonía. Eso no significa que no arreglemos cosas o que no nos pongamos de acuerdo, o que a veces haya desacuerdos y tengamos que tener controversias para resolver esos acuerdos. Pues es obvio que sí, pero una cosa es esa y otra cosa ya son los rencores, los odios, las rencillas, el buscar a toda costa hacer mal. En aras, no importa que la iglesia se divida, a mí qué me importa, yo hago y pertenezco a un partido y allí le doy, y si mi partido gana, no importa que todos los demás se destruyan. No se trata, en una iglesia nunca se tratará de esto. Evodia y Sinque, que parece ser que tenían ese gran problema, y el apóstol les dice, bueno, estén en un mismo sentir en el Señor. Y tú, le dice a Timoteo, compañero fiel que has luchado también conmigo en el Evangelio, ayúdalas para que tengan un mismo sentir en el Señor. Es decir, ambas se guíen por las enseñanzas de Cristo, ambas se sometan a las enseñanzas de Cristo en este caso, y vivan para el Señor como el Señor desea y quiere, porque ha sido parte de mi equipo y son parte del equipo misionero, y yo testifico que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero tienen estos problemas que no deben de existir y deben de acabarse estos problemas. ¿Por qué van a existir cosas completamente negativas? La naturaleza pecaminosa, hermanos, es tremenda. Aquí la tenemos. Nosotros, o podemos nosotros sujetarnos voluntariamente a la naturaleza pecaminosa en lugar del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si ustedes fueron redarguidos por el Espíritu, si el Espíritu les ayudó a que se arrepintieran, aceptaran a Cristo, y el Espíritu de Dios mora en ustedes, si viven por el Espíritu, Él realizó el nuevo nacimiento, la regeneración, y lo selló hasta el día de la redención. Si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. Es decir, déjense conducir y guiar por el Espíritu Santo que está morando en ustedes. Entonces, hermanos, ¿cómo estar firmes en el Señor? Pues
todo lo que vimos y, ¿por qué no?, mucho más que hay en otras partes de la palabra santa de Dios. Adelante pues, hermanos, el enemigo hoy, repito, nos está tocando vivir tiempos demasiado difíciles. Entonces tenemos nosotros que pues como luego se dice, muchos dicen hoy que hay pilas y todo eso, hay que ponernos las pilas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que las pilas, ¿para qué sirven? Cuando se pone una pila nueva, sobre todo, pues sirve para lo que se la está poniendo al aparato. En este caso, cuando se dice hay que ponernos las pilas, antes quizá cuando no había todo esto se decía, me estoy quemando las pestañas, hay que quemarnos las pestañas, se refería a que no había luz eléctrica y que solamente había candiles y todo eso, y la gente estudiaba a través de candiles, y luego la luz allí tenían que acercarla para poder ver bien allí. Dice, hay que quemarnos las pestañas si queremos prepararnos. Ahorita ya no cabe eso. ¿Quién va a tener un candil allí quemándose las pestañas? Ya ese ya quedó obsoleto, ese refrán. Ahorita buscaríamos otro que nos enseñara la luz que hay y cómo podemos estudiar con facilidad para seguirnos preparando en el Señor. Lo mismo sucede, ponernos las pilas, pues significa que estemos alerta y cuidadosos en las cosas que hacemos. Regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a orar, hermanos, colocándonos en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos gracias porque tenemos tu hermosa y santa palabra. Tenemos también tu Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y podamos, mi Señor, sujetarnos al Espíritu que mora en nosotros y vivir para ti. Estad firmes en el Señor. Necesitamos siempre estar pues guiados por ti y guiados por tu hermosa y santa palabra. Bendice esta iglesia, ayúdanos, y que gracias pues por el tema de esta tarde, y que pues cada uno lo apliquemos a nuestra vida de acuerdo a la necesidad que tengamos. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.